Y lo hacen un poquito mejor que 50 y 50 solo porque incluyen un montón de países emergentes, donde las crisis son mucho más fáciles de explicar que en países mucho más desarrollados. En los países desarrollados esto es muy cerca de 50-50. Ahí está el número de eventos. Estos predictores de crisis ocurrieron crisis con advertencia del indicador 300 veces, pero 200 y tantas veces ocurrieron sin ninguna explicación, ninguna alerta de este sistema tan sofisticado, el más sofisticado que teníamos para predecir crisis. Peor aún, y esta es una cosa importante, hubo 800 casos donde se advirtió que venía una crisis y no ocurrió. Y los costos que tiene avisar que viene una crisis cuando no ocurre son enormes también. O sea, realmente el contraste entre la arrogancia de nosotros los economistas y lo que realmente entendemos respecto a crisis financiera es enorme. Creo de nuevo, esa es mi forma de arrogancia, que es un fenómeno distinto, es un fenómeno complejo que por su naturaleza es muy difícil de entender antes de. ¿Cómo ocurre una sorpresa? Y ahí les voy a dar un ejemplo en particular. De nuevo, dije, era bien sabido el caso de Lehman Brothers, que Lehman Brothers está en problema. De hecho, entre las tantas razones que el gobierno ha dado, Paulson en particular, para explicar por qué dejaron caer a Lehman, cuando no tienen ninguna explicación desde ahora, es decir, que de alguna forma el sector privado ha tenido 6 meses para prepararse. Todo el mundo sabía que Lehman iba a caer, en consecuencia, ¿no es cierto? Ya todo el mundo entendía. O sea, ya se había cubierto, los que tuvieran que cubrirse se habían cubierto, no había nada que preocuparse. Mi punto es que es difícil cubrirse contra la complejidad. Uno se puede cubrir en particular contra Lehman, pero es difícil entender cuál es el efecto de Lehman, que se congele un swap de Lehman con Citi, y Citi, ¿no es cierto?, me rebote con otro lado y me llegue por otro lado. Es extremadamente difícil cubrirse contra la complejidad. Ya les conté el caso del Reserve Primary Fund. Ese fue un rebote totalmente inesperado. Yo alguna vez hablé con uno de los abogados que estuvo metido en toda esta cosa del TARP y antes de eso en el caso de Lehman. Y la verdad es que el sistema financiero americano sabía que Lehman se podía caer. Y ellos miraron a los principales actores del sistema y de alguna forma le comunicaron a los principales actores del problema que podían haber problemas, pero ninguno de esos tipos parecía estar en problema. No se le ocurrió llamar a los money market funds, que como comenzó el problema por otro lado. O sea, siempre hay alguna arista, digamos, que no es difícil de controlar en ese momento. Cuando yo describí el año pasado el escenario catástrofe, no es que tuviera idea de cómo iba a pasar. Lo que sí decía es que, ojo, yo no dejaría caer al Lehman porque no sabemos qué va a pasar, justamente. Ese es el gran problema. Uno no sabe lo que va a pasar en situaciones de extremada fragilidad. En el 98 hubo una cosa parecida. De hecho, la caída el default de los bonos de Rusia no fue una gran sorpresa. Todo el mundo sabía que los bonos de Rusia podían hacer un default. Habían distintas historias del colateral nuclear, etcétera, pero todo el mundo sabía que había un peligro grande y estaba reflejado en el precio de su deuda, etcétera. Pero eso no fue lo que creó la gran crisis. Lo que creó la gran crisis es cuando eso eventualmente le pegó a un hedge fund que estaba especulando en el margen de on the run, off the run en los bonos de tesoro de 30 años. O sea, no tenía nada que ver. Y eso creó un enorme impacto en un hedge fund muy, muy importante, y eso creó la crisis. Y no llegó más allá porque en esa ocasión tuvo una intervención de política económica mucho más acertada que la que tuvieron esta vez. Los costos de una sorpresa son enormes, eso no tengo, es de perogrullo hoy en día, pero para darle una cosa muy puntual, si uno mira un estimador muy negativo, muy pesimista, de cuánto es el costo directo asociado al problema del subprime y propiedades para los bancos americanos, el Fondo Monetario tiene un estimador, el último estimador, y es bastante pesimista. Bueno, y lo contrasta eso con el impacto que tuvo esta crisis en el valor de los pasivos y capital de los bancos americanos. Bueno, el efecto sobre este último fue 3 veces más grande que el efecto directo de las propiedades. O sea, el efecto que tuvo sobre los balances de los bancos americanos fue mucho, mucho más grande que el shock mismo. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un pánico enorme, que, ¿no es cierto?, que llevó un montón de impacto en otros mercados financieros, etcétera, y desplomó el valor de los activos americanos. Como dije anteriormente, se desplomó el costo en términos, el pánico hace que la gente retire las fichas, se desplomaron los mercados securitizados, y eso todavía no ha envuelto en Estados Unidos un problema serio. ¿No es cierto? Todo lo que tiene que ver, el primero de esos paneles, tiene que ver con mercados securitizados asociados a las propiedades. Bueno, eso se desplomaron desde el comienzo y era muy importante para el financiamiento de las actividades americanas. No solamente el subprime, también los bonos de mayor calidad, los préstamos, hipotecas de mayor calidad. Los préstamos, de nuevo, la securitización de los préstamos de los estudiantes también cayeron dramáticamente. Las tarjetas de crédito cayeron dramáticamente. En fin, el impacto fue enorme, mucho, mucho más grande. Yo les mostré un multiplicador de 3 a 1 en los bancos solamente, pero si uno mira obviamente la economía, el multiplicador es 50 a 1.
Cuando cayeron las monolines, me acuerdo, las monolines son las aseguradoras, ¿no es cierto?, en principio bonos municipales, pero desafortunadamente también de CDOs y cosas así. Bueno, eso tuvo un impacto enorme. Estas eran instituciones que se salvaban con 5.000 millones de dólares y sin embargo el impacto que tuvieron fue de 50.000 millones de dólares cuando hubo un problema en ellos. Los multiplicadores son realmente grandes. El segundo elemento, como dije, el primero es la sorpresa, y les mostré los costos de una sorpresa y cómo ocurre una sorpresa. El segundo elemento importante es una concentración del riesgo macroeconómico. Como dije anteriormente, con el sector apalancado e interconectado, eso es esencialmente el sistema financiero, ¿no?, está sobreexpuesto a la sorpresa agregada. Esto es una mezcla muy volátil. Todos sabemos que instituciones muy apalancadas, de importancia sistémica, absorbiendo riesgo macro es extremadamente costoso. Es peligroso porque, ¿no es cierto?, viene un shock macroeconómico, eso debilita los balances de los bancos, el balance de los bancos debilitados produce un credit crunch, eso afecta al sector real y comenzamos un feedback muy negativo. Pero es peor aún cuando esta exposición macro ocurre a través de activos financieros nuevos. ¿Por qué es peor aún cuando ocurre a través de activos financieros nuevos? Porque esos son justamente lo que la gente entiende peor. Y como no lo entiende muy bien, son los que llevan más fácilmente a un pánico y a una complejidad. Entonces tenemos la peor de las secuencias, pero tenemos un shock macro, lleva un pánico respecto a estos activos financieros, que es como tener un shock macro 20 veces más grande, pegándole a aquella gente extremadamente apalancada. Yo me acuerdo cuando Bear Stearns tuvo que tomar la decisión si reabsorber parte de sus hedge funds, o darle de hecho una línea de crédito a sus hedge funds. El gran problema que tuvieron es que nadie entendía, al interior del hedge fund, por la muralla china que tenían antes de tomar esta decisión, nadie lograba entender la estructura de los activos de estos tipos, cuánto valían estos activos. Estamos hablando del interior de la misma institución que tenía este hedge fund al lado. Y eventualmente lo evaluaron a algo, con presión de los otros bancos, y se equivocaron por un orden de magnitud. O sea, la confusión es realmente enorme en esos activos nuevos. Tenemos instituciones muy apalancadas, expuestas a riesgo macro y expuestas a estos activos que están sobreexpuestos a riesgo macroeconómico. Cuando digo no el apalancamiento, quiero ser claro, obviamente el apalancamiento es malo en esas condiciones. Más apalancado y más expuesto a un shock macro, peor es el resultado, no cabe ninguna duda. Lehman estaba extremadamente expuesto con esta combinación y obviamente estaba sentado una bomba de tiempo. Yo no estoy diciendo que dejemos todo igual, estoy tratando de decir, ojo, pero veamos que hay más de un participante en este asunto, no es todo el apalancamiento. Yo puedo aguantar el apalancamiento que ustedes quieran si me dan un activo sin riesgo. O sea, todo tiene que ver con... Y por último, es una decisión de un banco particular si ese riesgo es microeconómico. Pero a mí me importa, soy un macroeconomista, cuando esto lleva un riesgo sistémico. En consecuencia, quiero entender cuál es la interacción entre los shocks macroeconómicos y el balance del banco. Esta figura, olvídense la que se nota claramente distinta la barra gris con la negra. Lo que tiene ahí es el nivel de apalancamiento de los bancos al comienzo de la crisis, de dos crisis. La gris es la de hoy día, ¿no? O sea, esto es lo que estaba pasando al final del 2006, más o menos, cuando comenzó el problema en los subprime, etc. La negra es lo que pasó el 2001, cuando comenzó la crisis del 2001, que es la crisis de bonos corporativos más grande que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo, ¿no? Dos crisis con esencialmente casi el mismo nivel de apalancamiento. Las únicas barras que se ven distintas ahí, notoriamente distintas, son de bancos extranjeros, no son de bancos americanos. O sea, los bancos extranjeros estaban mucho más apalancados que los bancos americanos. Pero los bancos americanos no estaban significativamente más apalancados que lo que estaban en la crisis del 2001, donde no pasó nada. O sea, pasó lo que pasa normalmente en un shock importante, pero no fue la catástrofe de lo que está hablando ahora. Y me estoy refiriendo a no pasa nada de nuevo. Que pase una recesión es nada, ¿no? Que pase una crisis como la que ocurrió ahora es algo. A eso cambiaron los estándares, ¿no?, desde el año pasado. Es cierto que después del 2001 se desapalancaron los bancos americanos y después se comenzaron a apalancar de nuevo. Y algunos siguieron de largo al interior de la crisis. Cuando la gente les muestra, de hecho, las figuras del gran apalancamiento de los bancos de inversión americanos, hay un truco en eso. Tengo una discusión ahí con alguien